Seguimos en la 19ª Feria Internacional del Libro de Lima y ahora contamos con Juan Jesús Armas, quien ha traído para presentar el provocador título Requiem habanero para Fidel. Esta novela se inicia cuando Isis, que prefiere el nombre de Belinda, exiliada de Cuba en Barcelona, llama a su padre para anunciarle la muerte de Fidel Castro. Esa parece ser una constante, el exilio creyendo ver la muerte de Fidel, pero no deja de tener ironía. El padre es un coronel en retiro de la seguridad del Estado. Lo que ocurre es que si te das cuenta, en estos momentos, que ya se ha acabado la revolución hace mucho rato. ¿Cuándo se acabó? Oficialmente, para el mundo entero se acabó cuando el fusilamiento de Ochoa y el fusilamiento de La Guardia, que están en esta novela. Sí, claro. Eso es un punto culminante, cuando dos jefes de la nomenclatura, digamos los dueños de los dólares, para mantener el ejército en Angola, el ejército cubano. Te cuenta que Arnaldo Ochoa era mariscal de las tropas soviético-cubanas y el Calingo, que así se le llamaba, era el jefe de todas las tropas soviético-cubanas. Era un general más laureado que el propio Fidel Castro. Y Fidel Castro no lo había podido impedir. ¿Usted creyó en la revolución? Claro que creí, cómo no, todos creímos. Yo creí en la revolución cubana hasta la detención de Berto Padilla, hasta el caso Padilla. Padilla que también es un personaje de la novela, porque hay algunos episodios que tienen que ver con el caso Padilla, y tienen que ver porque el coronel Walter Cepeda, que es el protagonista de la novela, tiene que ver con el caso Padilla. Él es un experto en sacarle información a los escritores disidentes. Él era el que tenía que convencer a la gente. Y el que hacía de policía bueno, cuando había otros que hacían de policías malos, que son los que daban la leña. Todo eso es tan claro en un régimen estalinista como el de Cuba, que yo he ido 23 veces a Cuba, no sé ya ni cómo me han dejado entrar, porque siempre he dicho lo mismo en Cuba que fuera de Cuba, no ando con jesuítica disfraces de nada, yo lo mismo digo aquí que digo en cualquier lado. A propósito de jesuítica, usted ha dicho en alguna vez, el totalitarismo del castrismo siempre le olió a jesuita, y medio en broma, medio en serio, ha dicho que Fidel y Raúl son jesuitas con botas. ¿Se entenderían mejor con el Papa Francisco ahora? Seguro, mire, ellos estudiaron con los jesuitas. Ellos eran hijos naturales, eran hijos de lo que se llama por fuera del matrimonio. Eran hijos de quien fue luego la mujer de Ángel Castro y la madre de los niños, Lina Ruz. Pero el viejo tiene a Raúl y a Fidel Castro cuando no está casado con Lina Ruz, que en principio fue la cocinera de esa casa. Estas cosas se ignoran, esas cosas no se trabajan, en la novela están bastante claras. Y los jesuitas fueron los que bautizaron a los niños, naturalizaron a aquellos niños, y los que le dieron por primera vez un punto de poder sobre una sociedad. Porque Raúl Castro hacía lo que Fidel Castro quería. Y Fidel Castro era ya un líder dentro del colegio. Una vez lo echaron de los jesuitas de Belén, donde se educaron. Y le armaron una revolución, la primera. No, él la armó. Le dijo al padre, si no me regresas al colegio, le prendo fuego a la plantación y te sublevo a los esclavos en menos que canta un gallo. O sea que el muchacho ya era un líder natural. Era un líder natural y además totalitario. Bueno, pero no me cuente lo de los jesuitas, son jesuitas con botas. Porque en realidad, desgraciadamente, si hacemos una caricatura, han construido un colegio de jesuitas con un pueblo entero, en donde mandan dos jesuitas solos, con un temperamento jesuítico, dicen que pasado por el marxismo, en donde hay unas leyes que han de cumplirse o te ponen penado de cara a la pared durante años, o en este caso te fusilan. García Márquez fue a hablar con Fidel Castro cuando ya estaba condenado sus íntimos amigos Arnaldo Ochoa y Tony La Guardia.
y les dijo, comandante, usted puede perdonarlo. Y Fidel Castro le contestó como un jesuita, yo no los he condenado, los ha condenado la revolución. ¿Y quién era la revolución y el poder de la revolución sino él? Así son los jesuitas. Y yo lo sé porque estudié 10 años con los jesuitas y prácticamente tengo grandes maestros entre los jesuitas, pero detesto a la inmensa mayoría. ¿Cuántas novelas más tendrían que escribirse para hablar de las muertes de Fidel Castro? Bueno, es que Fidel Castro, para Walter Cepeda, Fidel Castro es inmortal. Sí, Él no dice, cree que muere. Inmortal no es, pero inmorible parece que sí, que así parece, porque no se muere. Parece que... Está enfermo hasta no poder más, no tiene intestino, no tiene colon, no tiene nada, tiene un ano artificial, está manejado por médicos que le cambian la sangre cada rato, y ahí está secándose el hombre, ¿no? Pero el hombre ya no es un hombre, es un símbolo. Mientras respire, aunque esté acabado, físicamente quiero decir, mientras respire todo funcionará. El día que muera, vamos a ver cómo funciona eso. Eso es lo que le iba a preguntar, porque muchos decían que retirar a Fidel Castro y dejar a Raúl era un cambio. Aquí toda la vida se ha dicho que el inteligente es Fidel Castro, pero será inteligente, yo no voy a negar eso ahora. No creo que sea tan inteligente, pero en fin, puede serlo. No voy a ponerme a discutir eso contigo ahora. Lo que sí sé es que Raúl Castro es mucho más organizado. Eso está aquí en la novela, eso le iba a decir. Es mucho más organizado, es un hombre mucho más sistemático a la hora de trabajar. Y tú tienes una cita con Raúl Castro a las 11 de la mañana, yo creo que es el único cubano que llega a las 11 de la mañana. Exacto, abre la puerta de su presidencia y te recibe. Ahora, si tú tienes una cita con Fidel Castro a las 11 de la mañana, puede aparecer el mes que viene. ¿Cómo sabes esas cosas? Porque en Cuba es un patio de vecinos, todo se sabe. Hasta cuándo entra en el CIMEC, en el hospital, y cuándo sale. Pues cuando entra en el hospital, la policía coge todo el recinto. Y cuando siempre se ha sabido que Cuba es así. Y si no lo dice uno, lo dice el otro, y después contrasta. Y después contrasta si eso es así. O sea que esa discusión... Date cuenta que se ha pasado 45, 50 años diciendo, ya vienen, como que va a haber una invasión de las tropas norteamericanas. Y eso nunca se ha producido. Todos estaban esperando que llegue. Y donde quiera que llegaba Fidel Castro a una fiesta, donde estaba la gente divertida y recibía, viene el comandante, y ya vienen, y alteraba, y daba esa noticia siempre. Y tenía todo el mundo siempre despierto a su disposición. Hay chistes sobre eso, hay muchos chistes. A propósito, le iba a preguntar, ¿eso quiere decir que también fue cierto cuando se agarraron a balazos, cuando discutieron durante 3 días? Es una leyenda que yo recojo en la novela. ¿Es una leyenda? Pero es una leyenda que me ha sido confirmada por mucha gente. Lo que ocurre es que eso no pertenece a la historia oficial, eso pertenece a lo que se llama la historia privada del país. Radio Bemba. Pero es que así es como se fabrica una novela. Balzac, que se tomaba 50 cafés al día, ¿sabías? Se tomaba 50 cafés al día y tenía una vida muy rara para poder escribir. Balzac decía una cosa estupenda para la novela, para definir una novela. Decía que era la historia privada de un país. Yo creo que es incluso también la historia secreta. Y el humor que se maneja ahí es una genética. Porque, por ejemplo, el Che hablaba del hombre nuevo y Belinda hablaba de la mujer nueva. Pero el Che nunca tuvo humor. No. El Che era un hombre sin humor. El humor lo hubiera salvado. El Che era un hombre, un loco ansioso de ser Dios, de crear un hombre nuevo, de crear una sociedad nueva. Y todo aquel que no estuviera dentro de los cánones a los que él aspiraba para el hombre nuevo, lo fusilaba. Es lo que se llama un asesino asmático. Yo no tengo ningún inconveniente, dispongo de tiempo para discutir con todos los sabios que conocen la historia del Che Guevara. Che Guevara era un loco ansioso. Entonces, ahí hay unos episodios del Che Guevara contados por gente que vivieron con el Che Guevara. Y además era un homófobo de primera magnitud. ¿No? De primera magnitud. Es fantástico porque los dos homófobos más grandes de ese sistema eran
Ernesto Guevara y Raúl Castro. Y a Raúl Castro, la hija más inteligente, le sale lesbiana. Dios castiga sin piedra ni palo. Antes de esta novela usted tiene 2 libros más sobre Cuba, así en La banda como en el cielo y El niño del luto y El cocinero del Papa. ¿Llegó a vivir en Cuba? No, pero mire, la cabeza la he tenido mucho tiempo en Cuba. El cuerpo quizá no, pero he estudiado a fondo el lenguaje, he estudiado a fondo la música, he estudiado a fondo la historia, he estudiado a fondo la literatura, he estudiado a fondo la idiosincrasia del cubano. Me he dado cuenta que crea un lenguaje popular constante. Me he dado cuenta de la vitalidad cultural de un pueblo que la tuvo antes de Fidel Castro y la tendrá después de Fidel Castro, y no se le deberá nada a Fidel Castro. Es una genética particular de ese país. Ahí el mestizaje, blanco, negro, chino y múltiple, salió bien. En otros sitios salió mal, pero ahí salió perfectamente. Aquí en el Perú hay mestizaje que... Hay un mestizaje pero en Cuba no hay racismo. Sí hay. ¿Sí? Sí hay. Claro que hay racismo. Racismo hay siempre, porque esa farsa llamada racismo es clasismo en el fondo. Si tú te llamas Sidney Poitier y eres negro en Hollywood, no eres negro, eres Sidney Poitier. Ahora, si no te llamas Sidney Poitier, tú eres negro y te tratan como se trata a los negros. Eso es algo, hay un sabio que yo recomendaría reeditar ese libro, se llama La mentira, el embuste de las razas. El sabio que escribió ese libro es un cubano blanco, un experto en la cubanidad de todas las épocas, que se llama Fernando Ortiz, uno de los grandes sabios de toda la historia de Cuba. Bien, ese libro habría que ponerlo en las escuelas en toda América Latina. El embuste de las razas, cómo se utiliza el color de la piel para hacer una clasificación social en donde siempre haya el pobre negro, salvo que el negro sea rico. Si el negro rico huele bien, se viste bien, es muy agradable, es muy elegante. Tiene una camioneta 4x4. Tiene una... ¿Cómo? 4x4, con chofer. Entonces, claro, y chofer blanco. Entonces, y chofer a ser posible. Entonces, eso sí. Pero si es negro, un pobre negro, es un pobre negro. Pero eso porque es pobre, no porque sea negro. Pero en Cuba, como todo el mundo es pobre, pues negros y blancos son iguales a pesar de ser racistas. Cuando cayó el muro de Berlín le dieron 3 años de vida al régimen. Esta pregunta se la deben haber hecho en cada entrevista. ¿Qué tiene que pasar para que caiga el gobierno de los Castro? ¿Que mueran los dos? Lo que ocurre es que ya está todo repartido, amigo mío. Nadie esperaba la caída del muro de Berlín. Nadie podía imaginar la caída de la Unión Soviética. Nadie podía imaginar lo que llama Fidel Castro el desmerengamiento del campo social. El Che lo previene en el 63. Dice que la Unión Soviética es un desastre y que hay que seguir el camino chino. Tengo la ligera impresión de que eso es lo que quiere hacer Raúl Castro ahora. Una apertura económica sin ninguna apertura política, con un partido único en el poder que es el que distribuye las prebendas, distribuye los privilegios. Como China. Y hasta la carta de propiedad privada. Porque eso que no existe en Cuba volverá. Lo que ocurre es que los descendientes de la nomenclatura actual que ahora están haciendo en el mundo que odian, en España, en Estados Unidos, en Argentina, en todo ese mundo capitalista que odian, están haciendo la carrera administrativa del futuro. Esos serán los herederos del asunto. ¿Cómo evolucione? Eso le iba a preguntar, ¿cómo imagina una Cuba sin los Castro? Seguro que mejor. Seguro que mejor, porque peor ya no puede estar. Yo hace 14 años que no voy, pero está mucho peor que cuando yo iba. Y ahora parece que regresa, no la Unión Soviética, porque Rusia no tiene poderes para caminar como caminaba la Unión Soviética, pero regresa a China. Ahora acaba de hacer el presidente chino una visita a Cuba y una visita a Venezuela que son bastante interesantes, sin que Obama pueda hacer nada.
Obama no puede hacer nada ahí. Y el chino ha venido con cash, porque China tiene cash. Es increíble. Business. Con cash, pero business, pero comprando deuda. Es decir, se aprovecha de la deuda que provoca los sistemas capitalistas para comprar los países. Es genial todo. Y compra los países. Venezuela la tiene comprada. Venezuela se acaba de terminar de vender por 5.000 millones de dólares cash. Ellos dicen que van a cambiarlo por petróleo y que eso no cuesta dinero. Como si el petróleo no tuviera... El pobre Maduro es un analfabeto. No nos va a pesar esa carga porque la vamos a pagar con petróleo. Pero de tanto petróleo que estás tú hipotecando, no va a tener petróleo No para le queda tanta para gente. nada. O sea, ¿qué le esperan a los cubanos, finalmente? Bueno, ya los cubanos yo creo que pasaron lo peor. Les queda nada más que Esperanza. que entierren a estos señores que son inmoribles, ya sabes, no son inmortales, pero son inmoribles. Y yo nunca quise ver a Fidel Castro, yo no he sentido nunca atracción por Fidel Castro. Sin embargo, Raúl Castro sí que es un personaje importante en la novela, porque Fidel Castro aparece ahí como un cadáver, pero Raúl Castro es la fuerza que maneja, el hombre sistemático, el hombre organizado, el hombre que sabe. Con ese señor sí me hubiera gustado tomarme un par de rones y contar un par de chistes de la vida. Estoy seguro que sí tiene sentido del humor. Y se entenderían. No estaría de acuerdo con él ni él conmigo, seguro. Sería un error estar de acuerdo con Raúl Castro, por lo menos desde mi punto de vista. Pero seguro que nos caeríamos simpáticos. Gracias. Gracias, Muchas gracias, muy amable. gracias a usted por su tiempo.